Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Jorge González Durán. Muy buenos días, Lilia, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te parece si hoy te toca a ti saludar a Yucatán, a Campeche? Bueno, saludos primero a Campeche, a Yucatán y naturalmente... Primero Campeche porque ahí sí, naciste, claro. ¿verdad? Claro. Entonces, Claro. pues sí, tú me dejas a mi árbitro, a mi... A tu mal juicio. Exacto, sí, Bueno. claro. Bueno, Sí. saludos. Bueno, pues saludos a nuestros televidentes, a los amigos y no amigos que nos escuchan, que nos ven en Campeche, en Yucatán y naturalmente aquí en todo Quintana Roo. Y nada más. ¿A tus enemigos también? No, Qué noble eres, es que ahí no viene dije enemigos, diciembre, digo ¿verdad? amigos y no amigos, o sea, gente que nada más son conocidos o Ajá. no conocidos. Eso no quiere decir que estén contigo, si O no están contigo, están contra ti. No. Todo eso así genera piensan muchos. problemas que te pueden llevar a unos cates y te pueden llevar al torito o te pueden llevar a la cárcel. Y luego, ¿te imaginas yo entrando ahí con mi bacalao Para la Navidad, para la ¿verdad? Navidad? No, pues sería una cosa inusual. Francisco Raro. Armand, ¿y si me dan una pamistuna? Ay, ya no se dice así. Es una grosería, yo no sabía. A mí se me hacía muy simpático decirlo, por andarle llevando ahí al... Sí, ¿verdad? Así es que mira, mejor... Hay que portarse bien. Pórtate bien. Así es. Sí, caray. ¿Tú qué dices, tocayo de don Jorge? Pues sí, donde va Jorge le sigo. ¿De plano? De plano. ¿Estarías con él ahí tras las rejas? Claro, por supuesto. ¿En la cama de un hospital? Trataré de apoyarlo, pero no estar en la cama. Oye, y además No. en el, oye, además en el En el área- silloncito de enfrente. Sí. No, en el área de proctología. Ay, oye. Ah. No, esto no. Jennifer, ¿te das cuenta qué clase de compañeros de tecla tenemos? ¿Te das cuenta? Sí, los estoy viendo, escuchando además, pero bueno, muy simpáticos, ¿no? ¿A dónde quieren estar? Lástima que estén esos tan feos, días? ¿verdad? Si son simpáticos, son. Pues Feos por y... eso, no puedo tener las dos cosas. Ser... No estaba hablando No contigo, ¿eh? Feos y jodidos. No les queda más que ser simpáticos. Ay, ¿No crees tú? sí, muy cierto, pero bueno, ya se hice muy amigos y además se van a acompañar el mismo día en el hospital. Sí, porque se van a hacer vasectomías sin bisturi. Ahorita que la doctora América está de oferta. ¿Quién es de oferta? ¿La doctora? ¿Quién es de La oferta? doctora América, la doctora que tú tanto admiras. Ah, claro, sí, la quiero mucho. Ahí está. Imagínate lo que vas a hacer. Ah, ya no me tentas. Bueno, saludamos Jorge González Durán, a doña María Luisa Fuentes Rangel, jefa del Departamento de Enseñanza de la Jurisdicción Sanitaria número 2. ¿Cómo le va, doña María Luisa? Bien. Sus micrófonos. Bien, me va bien. Hasta ahorita me va bien. Oiga, ¿cómo le dicen de cariño? María Luisa ¿Ah, sí? o doctora Fuentes. ¿Nada Sí, más? Nada ¿De más. joven no le decían Marihuichis o algo? No, Así nada más. nada más. María Luisa o doctora Fuentes. Es que es un Está muy bonito largo, nombre, ¿verdad? No, es Sí. un nombre bonito. Sí, ay, Y gracias. además muy monárquico, ¿no? Sí, cómo no. En la monarquía hubo muchas Muchas reinas, María muchas Luisa. reinas. La gran reina, la más reina poderosa de todo Francia. ¿Sí? Claro, claro. Sí, ¿por qué? Se sacrificó. Se sacrificó. Mucha gente la culparan de no amar a su pueblo, de gastar. Hay una película muy fea alrededor de su vida. Es totalmente un error y el contrario. ¿En qué gastaba? Gastaba, le gustaba mucho pues la ropa, era casi, inventó muchas cosas por la corte de Versailles, Aportó a la moda aportó muchísimo. y a los postres. O la repostería Y la también otra de sus repostería. pasiones. Bueno, yo creo que algo así le pasó a Duarte. Porque imagínate, no es que desperdiciara, es que tenía que comprar muchos metros de casimir. No ese, pues sí. Pues sí. Más que cárteles.
No, como él no hay él dos. no hay otro, Él sí es la María Luisa de la moda. Sí, es increíble. Lo adora la industria textilera. Sí, por la cantidad de metros que utiliza Claro. para un solo traje. En cambio, alguien que les choca son los chaparros, ¿no? Porque esos se compran un corte de casimir y se hacen 2 trajes, Sí, entonces siempre se ven bien vestidos. Así es. No, así no se vale. Está el maestro Juan Alberto Montoya, él es secretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado. ¿Cómo le va? Todo bien. Gracias. ¿Todo bien? Iniciando las funciones, pues a partir del 26 de septiembre iniciamos. La ejecución de penas. Ejecución de penas y medidas de seguridad. Nomás hay que decir la ejecución de penas. Ahorita andamos con muchas penas. ¿Verdad? Que hay que ejecutarlas todas. Hay que juntarlas todas. Pues sí, es una pena que no tenemos para pagar la tarjeta de crédito. Es una pena no poder comprar regalos a fin de año. ¿Usted qué pena tiene, doña María Luisa? Pena ajena también nos da cada vez que abren la bocota Peña Nieto. Eso sí, Ya, esa es pena. pena ajena. ajena. Por eso, pena ajena. ¿Qué penas tiene usted? Pues hasta ahorita ninguna. ¿Tú tienes alguna pena? Pues creo que sí, todos debemos de tener, ¿no? Pero bueno, ahorita que hablabas de seguridad y de Peña Nieto, pues también en temas de seguridad, de repente, y en Cancún, que se ha visto tanta balacera. Sí, ¿verdad? Doctor Margarito Lan, coordinador de programas de salud pública del Seguro Social. ¿Usted tiene penas? No, a estas alturas ya ninguno debería tener penas, ¿no? Ya las perdimos, las dejamos Con todo todas. lo que hemos visto. Sí, ya nada nos asombra. Ni debería causarnos tanto estrés. No, ¿verdad? Estamos con el estrés así al... Efectivamente, yo creo que ya es. A flor de Aparte piel. es una temporada para relajarse, ¿no? Y olvidar un poquito las penas. Pues sí vienen las vacaciones y la ventaja de las vacaciones es que no hay burócratas, los grandes gobernantes se van de vacaciones, entonces no se mueven las cosas que normalmente nos perjudican, ¿verdad? Y como todo lo van a dejar para enero. Oye, además, pues no hay estrés que aguante un cañonazo de Valium y diazepam, ¿verdad? Claro. Y menos si van juntos, ¿no? Afirmativo. Sí. Como bien dice, en esta temporada ni el presupuesto se mueve, no se mueve nada. Nada, todo quieto. Y dentro de esta quietud, creo que a quienes de alguna manera no tenemos, por lo pronto en estos tiempos, en estos días, enfermos en los hospitales públicos, porque no es lo mismo que estar internado en un hospital privado, creo que las cosas cambian y mucho. Y bueno, tampoco tenemos a quienes por alguna razón pudieran estar privados de su libertad. Sí quisiéramos saber cómo la van a pasar esta Navidad y en qué podríamos ayudar a que la pasen mejor. Porque normalmente se piensa y se hacen campañas para los ancianos, para los huérfanos, y en efecto los tenemos, existen, pero también está esta otra parte de nuestra sociedad que requiere más que de ayudas de orden económico o de ¿cómo le llaman? Andar quitándote el cambio, ¿cómo se llama? Redondeos y cosas por el estilo. De un acercamiento tal vez personal o del envío de un plato que les guste, o de esto ustedes creo que nos podrían platicar un poco más. ¿Quién quiere empezar? Si quieren. Mire, en realidad, ¿cómo es la vida o cómo la pasan en diciembre las personas que se encuentran privadas de su libertad? Se organiza el comité técnico, organiza ahí algunos eventos, algunas pastorelas, se organiza con la familia algunas posadas, pero siempre dentro del marco legal, es decir, existe un horario que se debe cumplir, ¿verdad? Finalmente. Siempre tratamos de ser respetuosos de los derechos y que la familia conviva con las personas que están privadas de su libertad. El Estado ahorita yo creo que va a organizar algunos eventos y se va a ver la posibilidad de darles alguna cena, ¿no? Como en otras entidades. ¿Y qué eventos organizan? Pastorelas, o sea, participan todos los internos, deben de participar ahí en cuestiones de pues, obras de teatro. Hechas por ellos mismos. Hechos por ellos mismos, con la asesoría de especialistas que tenemos ahí, gente de maestros de teatro, ¿no? Maestros, o sea, siempre igual
supervisado, debe estar supervisado ahora actualmente con la nueva Ley Nacional de Ejecución de Penas, con la Secretaría de Educación Pública o Secretaría de Educación y Cultura. Deben de participar de manera coordinada, son autoridades corresponsables ahora. ¿Se puede acercar gente que no son relacionados con los que están en cárcel para llevar pastel o lo que sea? ¿O pueden llegar y acudir y se le pueden abrir las puertas o no? Al voluntariado vamos. Claro, por supuesto. La norma sí lo permite. Sin embargo, existe ahorita con la nueva ley, les comentaba, el Estado debe de hacerse cargo de toda la alimentación. Y en caso de que alguna familia o alguna organización quiera llevar algún alimento, algún pastel, algo adicional, se tiene que autorizar por parte de las autoridades penitenciarias. Entonces eso lleva un papeleo y unos trámites administrativos. No, sí, por supuesto. Okay. ¿Y la sociedad civil en qué puede aportar? Ya es obligatorio. La ley. gente no puede, como siempre se ha hecho, llevar la comida especial de su interno. Ahora la ley ya obliga al Estado a dar la alimentación, dar el servicio médico, dar algunos artículos de aseo. Todo ya está perfectamente regulado. Sin embargo, eso va a ser de manera paulatina en un momento determinado. Todavía se ve que que los familiares llevan comida. Pues pobres, porque con el plan de austeridad, si no le quieren dar de comer a los que están trabajando, pues menos a los que están encerrados. ¿Verdad? Sí. Realmente ¿Cómo la ve? Pues sí, ¿no? Hay una serie de recortes de gastos y ahora la gente va a pensar, bueno, pues ¿cuál austeridad? Ahora resulta que ya no podemos llevar comida y luego, bueno, deben tener en cuenta, me supongo yo, que hay quienes padecen diabetes, por ejemplo, entonces su familia les lleva comida con algunas características, habrá quienes tengan problemas de retención de líquidos o del corazón y no comen sal y les llevan la comida sin sal. Y yo no creo que va a haber un nutriólogo dentro de la cárcel porque no lo hay en los hospitales. Están carentes de muchas cosas y como para que les hagan la alimentación. ¿Y Pues qué va a es una pasar? cárcel. Sí, pero no todos los que están en la cárcel son bandidazos, ¿eh? Ni todos tienen familiares que les lleven tampoco comida. Sí, Podría ser. Hay de todo. Pero vuelvo a preguntarle, ¿este nuevo marco legal contempla alguna interacción con la sociedad civil que quiera ayudar o aportar? Y en caso de ser así, ¿qué puede alguna persona que quiera ayudar a esta gente que está en esta circunstancia, qué están autorizados a aportar? Bueno, el marco legal vigente, la nueva ley entró en vigor el día 17 de junio de este año. ¿Sí? Ese marco legal permite que en un momento dado se puedan celebrar convenios de colaboración con organizaciones civiles, bien a efectos de que donen bien comida, o bien que donen el medicamento, o que donen libros, todo se permite. Correcto. Sin O sea, ya problema. directamente entre la Pero sí debe haber ese convenio de ONG y colaboración. la institución. Claro. Ya. ¿Cómo la pasan en el seguro? Pues trabajando, Lilia, porque bueno, somos una institución que debe trabajar todos los días, a todas horas. Inclusive comentarle a tu audiencia, ¿no?, que actualmente Seguro Social trabaja 7 días a la semana en el primer nivel de atención. Somos el único estado donde se abre domingos. ¿El médico familiar? Médico familiar y servicios preventivos abre domingo. O sea que ya no hay pretexto para que dejemos de ir a alguna acción que nos hace falta, alguna vacuna, algún chequeo. Puedo ir el sábado en la mañana, puedo ir el sábado en la tarde, o puedo ir el domingo temprano. O sea, en tu clínica de adscripción puedes ir y está abierto. Efectivamente. Entonces esos servicios permanecen abiertos y les digo, somos el único estado en el país que abre domingos. Y esto es precisamente por la cantidad de derechohabientes que tenemos. Sí, los turnos de la industria turística. Así es. Entonces son muy... Que está ahí hospitalizada en las clínicas y que bueno, pues llega un día que tradicionalmente lo ha pasado con la familia y que ahora está ahí tirado en cama y enfermo. ¿Hay repercusiones el 25, el 26 por estados de depresión? Pues mira que no, porque como son fechas muy familiares, yo creo que nos acordamos inclusive hasta los que están enfermos, los visitamos entre sanos. Se acostumbra a tener mucha afluencia de visitantes esos días igual, es un día de descanso. Procuramos que estén bien atendidos todos. Desafortunadamente en el hospital no podemos decir que vamos a hacer una fiesta para los enfermos, ¿no? De que van a tener una comida especial, porque sí tienen su comida especial precisamente porque sí, pero su condición. A condición de su propio cuadro. Así es, entonces no pueden consumir cualquier alimento, ¿no? De esa parte sí se tiene que cuidar por nuestras áreas de nutrición
hasta para los trabajadores, ¿no? Porque ahí sí el Seguro Social ha cuidado mucho, dado que es un problema la obesidad y sobrepeso, ya inclusive en trabajadores estamos fortaleciendo mucho de que la comida que se da a los trabajadores sea una comida nutritiva, que no transgreda todas las normas de nutrición. No nos gusta mucho trabajadores, pero es lo que el hospital puede hacer mientras estamos adentro, ¿no? Sí, igual acá, bueno, nosotros no trabajamos los 7 días, las unidades trabajan nada más 5 días a la semana, algunas en turnos en la tarde y otras en la mañana, no todas trabajan en la tarde, y sí se carga un poquito el trabajo ahora que es diciembre, porque ya nada más trabajan como la guardia mínima en las unidades de primer nivel, entonces se satura mucho el hospital. Ahí la convivencia o pasar lo que son las fiestas decembrinas, pues los convive unos con los pacientes, ¿no? Desgraciadamente es cuando más trabajo hay, porque llegan afluencia de otras partes de la República y pues son diabéticos, ¿no? Que a veces requieren atención y se les tiene que brindar, aunque no sean del Estado. Y entonces sí se saturan los servicios. Tratamos de hacer lo que se llama colación, una última cena, y nos rolamos por grupos, ¿no? Para tratar de convivir y una cena pues diferente a la que normalmente nos hacen, apegándonos a las normas que ya tenemos ahora, ¿no? De cuidarnos para poder dar el ejemplo a nuestros pacientes, ¿no? Pero sí se carga mucho el trabajo. Sí, la verdad es de que uno agarra la carrera de médico, debe ser por vocación, porque sí sabemos que tenemos que tener la disponibilidad todo el tiempo, ¿no? Yo manejo lo que son médicos pasantes. Ellos están en comunidades, en Lázaro Cárdenas, en Tulum, están lejos de su familia y en estas fechas, sí, la verdad sí se me deprimen un poco, ¿no? Entonces trato de visitarlos, pero la comunidad los recibe muy bien. La comunidad en estas fiestas los aloja, los invita a su casa para que no extrañen tanto, ¿no? Por el servicio que le da la comunidad. Pero sí extrañan, sí se me deprimen un poco. Jennifer, en tu área de cubrir la fuente de salud, ¿cómo encuentras estas fechas? Muy saturadas. La gente, además, a pesar de que sabe que tiene una enfermedad como una diabetes, una hipertensión, hacen comilonas en esas fechas, no les importa su enfermedad y también se les olvida consumir los medicamentos. Además de la ingesta de alcohol se eleva tremendamente, entonces para nosotros es mucho trabajo esos días, esas fechas. Y el bebé también de inicio del año también es algo que también siempre cubrimos en la fuente de salud, pero sí tienen que estar ahí, ¿verdad? Viendo a ver a qué hora nace el primer bebé del año y en qué clínica también. Estamos entre el Hospital General y el IMSS, y también el alcoholismo y los pleitos entre familiares, lamentablemente son familiares, ni siquiera de pandilleros, sino hay mucha riña familiar por lo mismo del alcoholismo. El navideño hace que recuerden pleitos añejos, ¿no? Sí. Sobre todo infidelidades. No, muchas veces rencillas, ¿no? El primo con el primo, tú en enero del 72 me hiciste. Y todo va de la mano, porque aumenta el alcoholismo, aumenta la afluencia a los hospitales. Es que tú no querías a mi abuelita y voy que te confundo. Y uno que otro se va a la cárcel. Todos trabajamos más, además. Es la cadena. Se dobla el trabajo en esas fechas. Porque era... ¿Alguna vez cubriste tú una Navidad en la cárcel? En Chetumal, cómo no, ya hacía muchísimo tiempo, sí. Sí, cómo no, pero eran otras las cárceles y otros los internos también, no como los de ahora, donde es otra cosa. Hay sicarios y gente que... No, los asesinos de hoy, valga la expresión, no son igual a los asesinos de ayer. No es lo mismo un tipo que le da un balazo a otro que uno que descuartiza y que tortura y que... No, o sea, vivimos una época diabólica y estas personas que están ahí en la cárcel, pues da hasta miedo acercarse. No sé cómo los funcionarios, los que trabajan en las áreas penitenciarias, no toman sus prevenciones porque... No, sí las toman. Sí las toman, sí. Deben seguir protocolos, sí. ¿no? Sí, no, terrible, pero claro, en la cárcel de Chetumal, pues había pocos asesinos, sí los había, pero generalmente eran por robos, por riñas, por cosas, ¿no? No vamos a decir, no muy graves. Sí habían asesinos, pero no como los que hay ahora. El que era ingresado por un asesinato era una conmoción,
fulano de tal asesinó, que no sé qué, en la ribera del Río Hondo, en algún lugar, ¿no? Los crímenes más sonados eran los de machetazos. La gente que mataba con machete en el campo, se mata a machete, no hay y eran campos pistolas, chicleros, entonces claros, el machete era además no era un arma peligrosa, sino de trabajo. Y los que se mataban a machetazos en el campo eran pleitos, eran duelos. No eran así a mansalva, que alguien fuese y lo agarrara con agravantes. No, se retaban y se daban casos. Había un caso muy sonado, que yo no lo vi, pero sí conocía al asesino, que le cortó la cabeza en un pleito, en un campamento chiclero. Entonces ahí me narraban que el corazón siguió palpitando y los ojos del tipo siguió gesticulando. Así, sí, claro, no, me como las gallinas cuando terrible. le cortan el pescuezo. Sí, cómo no. Ese caso fue muy sonado, que de un machetazo certero le cortó el cuello y por un lado fue la cabeza rodando y el cuerpo tardó en caer. Estaban los borbotones de sangre y el cuerpo parecía parado y que por fin se cayó. Ahí me lo describieron, porque tenía que escribir de eso, ¿no? Y la Navidad iban los familiares, porque en Chetumal, pues todos los que están en la cárcel, pues eran parientes. De allá había uno que otro fuereño, ¿no? Pero se compartían las cosas. Había, ahí estaba el que mató al Charras, ahí estuvo en la cárcel de Chetumal un tiempo. Y ¿De la policía yucateco? Sí. No, el que lo mató fue un policía, bueno, simple, sí. ¿no? Okay. Y luego estuvo el jefe de la policía, que fue el autor intelectual. No, el autor intelectual fue Loret. No, pero él nunca estuvo en la cárcel. Estuvo el jefe de la policía y le daban permiso de salir, fíjate, acompañado de un policía, para ir a caminar, había una cafetería en las afueras de la cárcel de Chetumal, donde ahora hay un parque, ahí cerca de donde está el Palacio Municipal, y había una cafetería donde íbamos, no solo reporteros, iban muchos a tomar café, y habían dos policías, esa cafetería lo manejaban los internos, y allí el asesino de Charras salía a servirnos el café, era un mesero en las noches. De 7 a 10 de la noche era mesero, luego a las 10 ya entraba a la cárcel. ¿Y conocías a su señora? No. Ah, no. Pues eso había de verdad. Por eso se salía y por eso prefería estar en la cárcel. ¿Quién sabe cómo estaba su mujer? No, ahí estaban ya condenados. Bueno, no sé si condenados, estaban allá. Sentenciados. Les daban permiso esa cafetería era para que ellos trabajaran de meseros, la atendían. Era una cafetería para la población. Íbamos a tomar café y los meseros eran los internos de la cárcel, que podían haberse pelado en cualquier momento, pero no sé si alguno se peló, pero no habían estas cosas, ¿no? De ahora, sí. ¿Nos vamos al corte? Vamos. Enseguida volvemos. Bueno, si los internos, como tú dices, no son guardan ni delitos ni actitudes similares a los de antes, tampoco los reclusorios son como los de antes.
Durante mucho tiempo hemos satanizado Lecumberri. Se le llamó el Palacio Negro, el lugar horroroso, el de las peores torturas, y no es cierto. Me parece que Lecumberri era muchísimo mejor penal que los cerezos de hoy, por varias razones. Uno, los internos eran productivos. Ahí se hacían todas las bancas de los jardines del Distrito Federal. Tenían otro taller de imprenta en donde elaboraban los libros de las actas de nacimiento, de las actas de defunción, que se utilizaban también dentro del registro civil. Tenían otro taller de carpintería en donde eran artistas en la talla de una magnífica madera, en muebles por encargo con diseño, que además les permitían muy bien sobrevivir. Estaban a través de un polígono perfectamente ubicados quienes eran asesinos, estaban separados de los defraudadores, estaban separados de los presos políticos. Los presos políticos tenían su propia cafetería, una librería, una estancia totalmente distinta en la parte de atrás en la que daba la Ánfora, donde se hizo aquel túnel famoso, en donde incluso hasta el color de las celdas era diferente, les permitían pintura. Era otro tipo de recluso, había pintores, poetas, músicos, escritores, en fin. Los homosexuales tenían también su propia sección e incluso una vista gorda por parte de las autoridades, porque pues si tu familia era de Tijuana y no tenías quien te visitara y no tenías mujer y querías que alguien te lavara y te planchara, bueno, pues ahí te pasaban uno de estos jóvenes discretamente. Crujiajota de Lecumberri. De ahí viene la palabra jotos, nace en Lecumberri. Entonces estaba pues la de turno y otra para funcionarios y militares, que estaba prácticamente a la entrada del lado derecho esta y del lado izquierdo la de turno con un comedor para oficiales. No lo vemos ahora. Hoy sí son universidades de verdad del crimen porque están unos con otros. Entonces permitían mariachis en Navidad, cenas diferentes, había algunas, no eran entonces ONGs, pero sí eran agrupaciones de hermanas de la caridad, si les queremos llamar así, que mandaban, pero cazuelones de comida para los internos y sus familias. Entonces, la celebración de Navidad era diferente. Y este horario que hoy se siente tan estricto, que termina a las 6 o 7 de la noche, pues terminaba a las 11:30. A mí me tocó tener que reportear estos eventos y llegar cuando en mi casa ya habían cenado, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no sé si es producto de una delincuencia diferente que se tuvieran estas canonjías para quienes están privados de su libertad, o también la selección influía, ¿no? Porque sí había, obviamente, uno que otro que era tenebroso, como es el caso de Goyo Cárdenas. Claro que sí. Pero también estaba encargado de un hospital psiquiátrico. Yo no sé si las cárceles ahora tienen o no un área de psiquiatría, pero Lecumberri la tenía. Y obviamente pues también tenía sus usos. Había un reo al que apodaban La Tora, que lo tenían todo el día haciendo ejercicio, porque su misión era deshacerse de los indeseables. Cuando un interno era indeseable, pues simplemente mandaban a La Tora a su celda, ¿verdad? Y amanecía muerto. Y La Tora pues tenía 200 averiguaciones, investigaciones y sentencias ahí. Nunca saldría. Pero en general, en términos generales, ese Palacio Negro creo que era muchísimo más blanco que este, pero infinitamente más blanco. Que actualmente la sobrepoblación, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero están mezclados todos, el asesino, el pandillero, el que roba, están cuello todos mezclados. blanco. Sí. Recordarán ustedes que la reforma penitenciaria se inicia con Sergio García Ramírez. Sí. Es entonces cuando empiezan a construirse los centros de rehabilitación, se les cambia el nombre de cárcel por centros de rehabilitación. Y el primer director de uno de ellos es el ex esposo de Talina Fernández.
Sí, es Alejandro Carrillo. Carrillo Castro, Alejandro Carrillo Castro. Y recuerdo que pues esta cárcel supuestamente era tan amplia que no la iban a lograr llenar. Yo decía, bueno, ¿y por qué la quieren llenar, no? Se supone que un país tendría que sentirse muy satisfecho de ver sus cárceles vacías, es al revés. Bueno, pues trajeron reos del Estado de México, de Tlaxcala, porque se trataba de que por donde caminara Carrillo Castro y su señora, que iba ahí cargando una guitarra, hubiese reos en todas las áreas. ¿Qué tal? El auditorio lleno, el comedor lleno, o sea, presos por todas las áreas. Dices, esto, creo que ahí empezamos a que la cabeza nos funcionara bastante mal, ¿no? Pero esas eran las celebraciones navideñas, que yo no sé. ¿A usted le tocaron de esas, no, verdad? No. Está más joven que yo. Miren, ahorita, con la nueva reforma, vuelvo a reiterar, hay un proceso de transición en todo el país. Desafortunadamente aquí el estado de Quintana Roo se quedó rezagado muchísimo. El actual gobernador, por instrucciones, tenemos que certificar los penales. A nivel nacional, en varios estados están certificados. Aquí no hay ningún certificado, ningún penal certificado. Quien lo certifica es la Asociación de Correccionales de América. Se tienen que acreditar ahorita 87 estándares de calidad. Debe existir la división de procesados, sentenciados, inimputables, mujeres, en prisión preventiva, etc. Desgraciadamente no existe eso aquí. Esa es la realidad. Ahorita estamos con esta nueva administración. La idea es certificar ahorita el de menores y el de Cozumel. Posteriormente no vamos a ir al de Chetumal, pero en realidad es un trabajo arduo que se quedó rezagado 30, 40 años. Una gran falta de previsión de las autoridades de todo tipo, porque cuando Arturo Contreras era presidente municipal de Cancún, le plantearon el proyecto de construir una universidad, lo que ahora es la Universidad del Caribe. Estaba ese proyecto ahí en gestación, y él prefirió ampliar y remodelar la cárcel municipal, que era entonces. La que estaba al lado del palacio. No, la donde Ya, está la ahora. donde está ahora. Remodelarla, pero no era hacer eso. Creo que ahora tampoco es hacer eso, ¿no? Era No es remodelarla, le puso bardas y no sé qué cosas arregló ahí. Y le preguntaron que por qué destinar recursos a la cárcel, no lo sea. Entonces dice, bueno, porque yo ya no voy a ir a la universidad. Yo ya terminé mi carrera, pero a lo mejor a la cárcel sí voy. Y sí fue, estuvo allí. Y sí fue, además, el famoso cheque sin fondos que siempre guardó Mario Villanueva. Y sí fue, qué falta de previsión tienen nuestros políticos. En realidad, esa situación no es privativa del Estado de Quintana Roo. No, el reclusorio norte, el oriente, el sur, no tienen esta división, no tienen nada. Sin embargo, en varios estados ya se ha trabajado sobre eso. En la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, obliga a todos los estados a certificar un penal anualmente. Nos tenemos pendientes de esta tarea, a ver si logramos en enero ya certificar algún penal, pero sí es una tarea titánica, la verdad, porque para hacer esas divisiones, para hacer la remodelación, debe haber un espacio por cada interno, no debe haber sobrepoblación, debe ser autosustentables, es decir, deben de trabajar efectivamente. No se hizo nada, no se hizo esa tarea y realmente nos toca. Debe haber especialistas, médicos especialistas, debe haber trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras. Sin embargo, ahorita la nueva ley obliga a todas las autoridades del Estado. Secretaría de Salud debe participar en su área con nosotros. Secretaría de Educación Pública debe participar. Secretaría de Educación y Cultura debe participar igual, porque nos tenemos que ajustarnos a los programas que están establecidos oficialmente. Para la educación de adultos. Sí, en otros estados, por ejemplo en Toluca, algunas cárceles tienen 10, 15 especialistas. Van y atienden, porque efectivamente, ya hace un rato comentaban, gente que tiene diabetes, gente que tiene algunas enfermedades crónico-degenerativas, algunas enfermedades infectocontagiosas y deben llevar seguimiento puntual a todo eso. Allá se está realizando. Aquí lo vamos a lograr. Realmente para eso realmente nos trajeron y creo que lo vamos a lograr. O sea, lo que sí es preocupante la situación de las cárceles, de los cerezos aquí, ¿verdad?
Increíble, Sí. son está... verdaderos apandos lo que. Sí, o sea, realmente... Las únicas cárceles que tienen certificación son las 3 privadas que ya funcionan. ¿Y hay cárceles privadas? Por supuesto, construidas por empresarios como Carlos Slim, como Vázquez Raña, unieron capitales para hacer sus capadocias, porque puedes convertirlas en centros de trabajo con muy pocas cargas laborales, porque al estar suspendidos los internos de sus derechos, entre otros derechos están los laborales, entonces tienes maquiladores de 24 horas. Sí, Tampoco creas que es la versión moderna, ¿verdad?, de los gulags rusos, ¿no? Sus capadocias. Sí. Entonces, incluso se plantea que en los casos en donde tienen en proyección, como sucede aquí, la construcción de una nueva cárcel que incluya el área para presos federales, pueda ser finalmente cedida, concesionada a los particulares que han construido las otras. ¿Y quién las paga? O sea, El Estado, El una Estado parte. las paga. ok. Una APP, una asociación público-privada, donde operan ellos, que por cierto son filial de Security of America, que es el operador de cárceles privadas más grande de los Estados Unidos. ¿Y la seguridad quién la brinda? ¿El Estado o ellos contratan seguridad privada? No, ellos se obligan a proveer la seguridad, obviamente con los protocolos que marca la Secretaría de Gobernación. Tú tienes destinado dentro de tu presupuesto de egresos una X cantidad que va para esa área y se las entregas a los particulares, independientemente de la, te repito, en estos tan ansiados planes de reinserción y de rehabilitación, pues entra una explotación laboral bastante perversa. Sí, es un gran comercio y funciona muy bien en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero sí es mercantil. No es un comercial, pero me lo dijeron y yo lo he comprobado. Durante algún tiempo yo dormía en hamaca, ¿no? Y me dijeron, las mejores hamacas se fabrican en la cárcel de Valladolid. Y es cierto, pero las mejores de toda la península, cuando menos, porque la hacen los internos y tienen todo el tiempo del mundo para hacerlas muy bien, escrupulosamente bien. Y... No, yo creo que porque son grandotas y dormías acompañado. Vámonos al corte. Oye, ahorita son tan volvemos. buenas que no amanecías cuadriculado, ¿no? Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. ¿Qué pasa, Jennifer? Lilia, te comentaba que yo sí fui a alguna celebración a la cárcel de Cancún y bueno, el que conducía de hecho decía el lugar de los mejores eventos, pero después de todas las fugas que hubieron, las cancelaron, pero había fiestas muy buenas que tenían ahí para todos los reos. Le comentaba hace un rato que era difícil para las mujeres, son las menos visitadas, ellas. Los hombres sí llega a la mujer, los hijos, pero ellas casi siempre son abandonadas. Y los adolescentes, como los mandan hasta Chetumal, la mayoría son presos de Cancún y
y de Playa del Carmen. Entonces les resultaba bien difícil a las familias y era un reclamo que hacían muchas madres de familia, el no poder ver a sus adolescentes en esas fechas. Claro, y el caso de las mujeres, en la mayoría, tiene su razón. Las mujeres reaccionamos de manera diferente de los hombres. Los señores cuando están en la cárcel, oye, vengan a verme, no me abandonen, los cuates se conocen en la cama y en la cárcel, tráeme a mis hijos que los quiero ver. Las mujeres decimos, no vayas a traer a mis hijos, no los pases por esta vergüenza, no traigas a mi mamá, me voy a morir de la pena frente a ella. Entonces, las mujeres buscamos, por vergüenza, generarnos nuestra soledad. Y me parece que, bueno, pues es una manera muchísimo más drástica de pagar las culpas que pudieras tener, ¿no? Porque, pues porque abonas a tu soledad. No había pensado en eso. Sí, te da pena. Oye, no vayas a traer, por favor, a las niñas, las van a revisar, no vayas a traer al niño, le vayan a decir algo, no, que no vean esto, en fin, todo esto influye y por eso las mujeres se quedan solas. Sí. ¿Verdad? ¿Y en el hospital quién se queda solo, doctor? Está usted muy pensativo. Creo que lo alarmamos. Pensó que ya lo había usted visto todo y ya vio que no. También estamos prisioneros, los trabajadores de la salud en esos días. Pero ustedes tienen su cuartito de descanso. Sí, pero bueno, hay... Cada cual lo ocupa. ¿Cuántas suspiró? No, ya. No, ¿cada cuándo lo ocupan, María Luisa? No, estamos todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? A ver. Sí. Cada Ese es un turno. Esa es una leyenda, doctor. Totalmente. Son leyendas, totalmente. Sí, Y cuando sales con una carota así es porque entraste 5 minutos antes. Y el doctor es el único que sale riéndose, ¿eh? Bueno, nosotros procuramos, sí, la verdad, como médicos, durante esa temporada dar de alta al paciente que puede estar bajo el cuidado de familiar, ¿no? Porque igual los familiares prefieren tenerlo en casa, ¿no? Igual de repente hay unos que regresan a cada rato, ¿no? Oiga, pues usted puede tener cuidados en casa, no es necesario que esté en el hospital, ¿no? Pero a ver, por su condición de enfermedad o a veces el estado terminal, pues muchos pacientes pues quedan en el hospital, ¿no? Ahí es prácticamente su última morada, cuando también podrían pasarlo con el familiar, ¿no? Disfrutar a lo mejor unos momentos más de vida en la familia y no en un hospital. Nos obliga... Si te duele mucho, te quedas en el hospital. Sí. Evidentemente sí, pero a veces no es el dolor físico, ¿no? Sino es el dolor emocional, la pérdida inminente. A veces el dolor físico lo pueden ustedes aliviar, ¿no? Se controla, sí, efectivamente, pero aparte, cuando tenemos una persona con una enfermedad terminal, por ejemplo cáncer, nos desespera, ¿no? Porque vemos su agonía y pues nos da miedo tenerlo en casa, es la verdad. A veces no estamos preparados. Voy a morir aquí, ¿qué me dice mi hermano, mi primo, Claro. mi tía, esto, lo otro? Se te murió, dicen, ¿no? Así exactamente. Sí, se te murió, sí. ¿Esto es una voluntad del enfermo o es una voluntad de la familia que se quede en el hospital? Pues depende de la condición del enfermo, ¿no? Hay enfermos que pueden tomar decisiones propias, hay unos que sí requiere el consentimiento del familiar, ¿no? Porque no se van a ir solos, es un familiar el que se lo tiene que llevar aparte, Sí, ¿no? que ya perdió la independencia y movimiento Claro. de criterio, ¿no? Entonces, sí procuramos brindarle eso. Mucho paciente va a regresar a pesar de eso al hospital, a veces aunque esté fuera de tratamiento médico, ¿no? Porque hay cosas que no podemos cambiar en la medicina, ¿no? El curso de algunas enfermedades es inevitable, podemos aliviar el dolor, a veces no podemos prolongar tanto la vida, pero sí podemos procurar mejores momentos, ¿no? Y la verdad es que a pesar de que México es un país donde adoramos la muerte, como que no estamos muy preparados a veces en la familia, ¿no? Es correcto. No estamos preparados en la familia para tener un enfermo terminal o hacernos responsables de un enfermo que requiere los cuidados propios, ¿no? Preferimos que sea el doctor o la enfermera el que lo esté viendo, ¿no? Porque... Luego, por ejemplo, bien dice usted, por ejemplo, ahí tiene uno que hablar con los familiares y explicarles a veces que no es conveniente el que esté en el hospital, que a lo mejor no requiere, que la atención la puede tener mejor en su domicilio. Tiene alguien ahí pegado a él, porque aquí desgraciadamente las enfermeras en esos días o se enferman, porque desafortunadamente también nos enfermamos, o nos falta luego personal. Entonces, a veces tú le puedes tener más atención y no adquieres otro padecimiento que puede estar muy bien en tu casa. Le explicas cómo son los cuidados, qué es lo que le tienes que hacer y adelante. Es mejor estar ahí con el cariño de los familiares, porque acá
es una enfermera a veces para 10 pacientes que no va a tener la atención que tú le vas a tener a un familiar. No, Sí. además, la mayor incidencia en estas temporadas navideñas, precisamente el que se excedió en carbohidratos, en grasas, en alcohol, van al hospital. Entonces, más enfermos, más emergencias, menos personas. Y que llegan de fuera de aquí. O sea, vienen a visitar y Y aquí se desafortunadamente ponen mal. se enferman. Terminan en el hospital. Entonces van al hospital, ahí van a terminar de celebrar, ¿no? Entonces, Doctor, usted habla de falta de personal, pero ¿hay lugar o hay falta de lugar para los enfermos? También. No hay camas Las dos suficientes. cosas. Entonces, las dos. ¿qué hacer? Señores, nos tenemos que ir. ¿Qué hacer en este caso? Cuidarnos, Sí, cuidarnos. evitar enfermarse, Sí. mi querido. Festejar, pero todo con moderación. Acuérdense, todo exceso es malo. No, a esta edad ya no. No, todo exceso es mucho, nada más. A esta edad ya hay que excederse. Se los dejo a su juicio. Porque ya no puede uno ni siquiera tener la capacidad para los excesos, no se ve tanto tiempo. Jorge, la capacidad a lo mejor no, pero gracias, muchas gracias por el favor de su atención, muchas gracias a todos ustedes. Gracias.